Bueno, ¿cómo estás, Leo? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Me Bueno, alegro. hoy tenemos el gusto de tratar otro tema un poco diferente a lo que venimos hablando, que es la actualidad del mundo, obviamente que desde una perspectiva cristiana, pero más entrando a qué está pasando ahora y qué vemos que podría continuar, cómo podría seguir todo el entorno político, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Eh, Disparado por la asunción de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos y todos los cambios que él planea y su entorno planea implementar. Así que bueno, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves de, si vos tuvieras que elegir un rasgo positivo y un rasgo negativo de Biden y de Trump? Bueno, ya arrancamos complicado con lo de positivo. Bueno, eso realmente es una muy buena pregunta. ¿Qué tiene positivo Biden? Arranquemos por lo más complicado, digamos, porque después es más, más simple, me parece. Biden, primero que nada, bueno, a ver, hagamos un repaso así súper rápido de Biden. Biden es un tipo que nunca trabajó en su vida, digamos, es un planero profesional, digamos, es un político profesional, ¿no? Eh, Entra al Senado en Estados Unidos a los 30 años, creo, o por ahí, digamos, 39 años, y nunca largó el Senado de Estados Unidos. Termina llegando a la presidencia después de las extrañas circunstancias por las que llegó a la presidencia este año, el año pasado, en realidad, el 2020, siendo su tercer intento a llegar a la presidencia de Estados Unidos. Digamos, si queremos darle algún mérito, podemos darle y decir que reconocerle alguna virtud. Creo que la única virtud que le podemos reconocer es la de perseverancia. Que bueno, no es poco, digamos, me parece que es algo. Y bueno, la política premia al perseverante, sin ninguna duda. Es una cuestión de uno está y permanece, y el que permanece gana. En definitiva, es como cualquier otro conflicto, otra guerra. Digamos, el problema es que, digamos, las partes en conflicto son, digamos, muy asimétricas, digamos, pero gana el último que queda parado, digamos. Entonces, como siempre, digamos, siempre pasa eso en cualquier cosa. Y Biden, sin ninguna dudas, es un tipo que con uñas y dientes ha permanecido y bueno, y terminó ganando. Como sea, digamos, pero terminó ganando. Eh, Después, la verdad es que otra cosa es muy difícil. A ver, es un tipo que además de ser una persona que, digamos, que no ha estado a favor de cualquier, digamos, política externa de Estados Unidos, que realmente es terrible, realmente es muy, muy, muy maligna. Ha estado a favor de todas las guerras, de todos los conflictos, de todas las cosas. En algún caso se podría llegar a justificar, pero sabemos que, por ejemplo, que Estados Unidos, el conflicto con Irak fue totalmente fabricado, nunca hubo armas de nada, de destrucción masiva. Y no, a ver, en realidad ese es el menor de los problemas. El problema es que sabían que no había esas tales armas de destrucción masiva. Era, Fue una mentira, primero al pueblo norteamericano y después al pueblo de todo el mundo. Y, y digamos, y que pagó todo el mundo y que sigue pagando todo el mundo, entre otras cosas porque el dólar sigue siendo una moneda de reserva mundial, y esa guerra se paga con inflación y deuda, que es básicamente las únicas, bueno, inflación, deuda e impuestos. Si
si los colonos norteamericanos que se independizaron supieran lo que terminarían pagando 200 años después, no hubieran pensado un segundo en independizarse, porque, entre otras cosas, el motivo económico estaba por la independencia, y hoy, 200 años después, bueno, están pagando una proporción de sus ingresos astronómicamente superior a la que pagaban bajo Rey Jorge. Digamos, la verdad es que no tenemos, yo por lo menos no tengo mucho más positivo que decir, más que la perseverancia de Biden, lamentablemente. Tal vez se podría argumentar alguna cosa respecto de, muy prudencialmente y muy entre comillas y muy entre alguna cosa respecto de su política energética. No sé, habría que ver, eh, y no por ser, digamos, y no por entrar en abrazar árboles no, sino simplemente porque, bueno, o sea, tenemos un deber de custodio de custodia y de preservación. No sé si la palabra preservación, porque realmente no lo es. Pero sí tenemos un deber de custodia digamos, de todo lo material, del mundo material. Dios creó al hombre como rey del mundo creado, del mundo material, digamos, y como rey tenemos un deber de custodia sobre eso. Entonces, o sea, sin entrar o sea, la destrucción ambiental por la destrucción ambiental es absolutamente anticristiana. Ahora, el uso del ambiente, ya ahí empezó, digo, podría ser, sabemos que esa no es la agenda de Biden. La agenda de Biden es un ambientalismo maltusiano, eh, que, digamos, no, tiene absolutamente poco y nada que ver con lo que con la versión católica que podría verse, que podríamos considerar de por qué tener, entre comillas, cuidar el medio ambiente, palabra o frase que la verdad que me parece nefasta, por un montón de cosas, digamos, pero bueno. Y a todo efecto práctico, también sabemos que las políticas, o por lo menos como parecen serlas, o como las que ha venido defendiendo hasta ahora, van a tener más un impacto en la destrucción del empleo y en impulsar tecnologías que son caras, malas, ineficientes, que por un verdadero genuino deseo de cuidar la creación. En realidad, esa sería la guía básica. Después de eso, no sé qué puedo decir. No sé vos qué opinás. ¿Qué virtudes le encontrás a Biden? Opino bastante parecido a vos. Es una persona que siempre estuvo ahí dando vueltas, quedando bien. Es un tipo correcto, una persona que obviamente cumple todos los requisitos necesarios para lo que se espera del presidente de un país, ¿no es cierto? Que va bien vestido, no ofende a nadie, es buenito. Y queda bien con Dios y con el diablo, literalmente, porque por un lado está a favor de toda la agenda progresista ya sea el control de la natalidad, exportar trabajo a países del tercer mundo y cerrar las fábricas en los países del primer mundo, lo de, bueno, el aborto, etc. Pero también se presenta a sí mismo como un católico practicante que va a misa. Algo que estaban comentando en uno de los grupos de WhatsApp era Biden, al momento de asumir,
fue a misa y llevó a su vicepresidente, a Kamala Harris, a una misa católica. Y uno piensa, ¿no? En ningún otro país el presidente al momento de asumir va a una misa. Y justo, o sea, tiene que ser Biden el que haga esto. Es como decir, wow, el único que va a misa lo hace por la farsa. No hay ninguno que lo vaya a hacerlo, digamos, por el corazón o por una razón, digamos, de adherir a la fe. Va justamente el que manosea la fe. Y el que manosea la fe por motivos políticos es justamente el que va de la mano con eh, el sillón de Pedro, donde ahora es Francisco quien figura en uno de los pocos retratos en el Salón Oval del presidente, ¿no es cierto? Entonces es muy, no te digo perturbador, pero sí inquietante que una persona que tenga estos ideales tan nefastos, al mismo tiempo, levante las banderas de la iglesia de Cristo y de la misa, ¿no es cierto? Sí, La sí, otra sí. cosa que, la otra cosa que se me hace bastante, bastante interesante, o digamos, como punto para mirarlo mejor, es desde la comparación con su predecesor, Trump, que claramente no es el santo rey Para, Luis IX de Trump, Trump, Francia, pero Trump no, sí. Trump no era Constantino. Y Trump puede ser Constantino, Pudo haber sido. exactamente, a eso voy. Digamos, no es un Pudo haber santo. No es un santo. Pero, digamos, no manoseaba, claramente que no manoseaba la fe de esta manera, porque él, si bien invocaba a Dios, etcétera, él claramente no era católico, no es que iba a misa. Ahora tenemos uno está bien, uno que no siendo católico haga cosas buenas, bien, mezcladas con cosas malas también. Ahora, uno que siendo católico vaya en contra abiertamente del plan de Dios, es claramente, es bastante inquietante. Es Es algo escandaloso. que, Es la definición de escándalo. Es llevar a otros al pecado en la medida en que otros piensan que eso es la fe o que esas acciones son compatibles con esa fe. es así, totalmente. Y el otro gran problema que le veo es, por un lado, cómo está amalgamado con la jerarquía de la Iglesia Católica, donde prácticamente la totalidad de los obispos estadounidenses hicieron campaña para Biden, están subidos al barco, y al mismo tiempo No que la de Pedro, Biden ¿no? busca... No el barco ¿Cómo, de cómo? Pedro, no la barca de Pedro, No, no es la barca de Pedro. claramente. Y además, Biden ya hoy sacó un tweet avisando, o ayer, avisando que va a empujar la agenda de control de población, no solo en su país, sino en todo el mundo, en el resto del mundo. Entonces, claro, vemos una persona que está jugando a ser, no le da, pero está jugando a ser el anticristo, ¿no es cierto? Está eh, tratando de invocar o de replicar todos los ingredientes que tradicionalmente tiene el anticristo, ¿no es cierto? Obviamente no le da porque es una persona bastante limitada, ya está viejo y etcétera. Pero tiene ese falseamiento de la fe católica y esa ansia de exportar y dominar en todo el mundo con las políticas más que atentan más contra Dios, contra el orden natural y contra la estructura del ser, ¿no es cierto? Empujando a todo hacia la destrucción, hacia la disolución. Podemos también hacer un comparativo contra nuestro presidente, el cual también
tienen distintos paralelismos. Los dos han sido malos padres, digamos. Han dejado que sus hijos cayeran en vicios terribles y de autodestructivos. Y así como cuidaron mal de su familia, y están orgullosos de haber cuidado mal de su familia, están orgullosos del plan de cuidar mal de sus países. De hacer que la gente que tienen a cargo caiga en los peores vicios, que no se levante, y asegurarse una disolución definitiva de la mente y la voluntad y de la inteligencia de las personas. Esto lo vemos también con Alberto Fernández empujando 3% del PBI en ideología de género. O sea, claramente acá lo que buscan es destruir la mayor cantidad posible de personas y evitar su recuperación. Así como lo hicieron en sus propias casas y ahora lo tratan de hacer en su ámbito de influencia. Aunque hay que reconocerle a Alberto que por lo menos él no va por la vida diciendo que él es un católico practicante. Él dice que es católico, pero que no cumple con todos los preceptos, lo cual es cierto, etc. En cambio Biden, bien vestido, de traje, está ahí viendo cómo abortar más chicos, cómo inventar más géneros, y etc. Sí, al menos Alberto Fernández no se arroga esa ortodoxia que sí se arroga Biden. Biden pretende exhibir una ortodoxia, digamos, mainstream, y de hecho podríamos decir, y razonablemente es así, que el católico promedio, Biden de alguna manera representa muy bien al católico promedio norteamericano en particular, y me atrevería a decir que el católico promedio del mundo. El católico promedio del mundo es un Biden, digamos, es un tipo que, y es más, me atrevería a decir que representa al buen católico promedio, entre comillas, ¿no? Pero al católico, llamémosle, incluso, no sé cómo decirlo, porque es difícil, digamos, de categorizar, digamos, pero al católico que de alguna manera todavía practica su fe, digamos. O sea, que va a misa. Vamos a decir, que va a misa, pero la mayoría no lo hace, digamos. Entonces, incluso diríamos que Biden representa a la mayoría de las personas que va a misa, lo cual es muy grave. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que va a misa no cree en la gran mayoría de los dogmas de la fe. Y no solamente eso, sino que sí cree en los dogmas del nuevo orden de los cuales Biden es uno de sus principales actores hoy en este momento. El ecologismo, la destrucción de la familia, la destrucción, digamos, del principio de subsidiariedad, de todo lo que tiene que ver con el patriarcado, digamos. Y esto es importante, digamos. El catolicismo es un patriarcado. Tenemos un padre y tenemos patriarcas, literalmente patriarcas de la iglesia. Difícilmente podemos encontrar una religión más patriarcal que el catolicismo, y también que el capitalismo, digamos. Pero, y es interesante y eso tiene que ver con su reverso, digamos, que es la exaltación del feminismo, la exaltación de todas sus variantes, digamos, y eso ya entraríamos en otra discusión. Bueno, hay un feminismo bueno, no sé qué, bueno, el primer feminismo, bueno, no importa. Pero aún concediendo que hubiera existido tal cosa, y etcétera, etcétera, incluso concediendo, bueno, las buenas intenciones de cierto socialismo o de cierta izquierda, incluso concediendo un montón de cosas inconcebibles, digamos, pero no, ellos van a lo más duro, a lo más realmente radical de toda la agenda de género, la agenda feminista, la agenda racial, digamos, la agenda de superioridad racial de las minorías raciales. No es la igualdad, es Black Lives Matter. Nada más, a secas.
eso es lo que cree, eso es lo que lamentablemente cree cualquiera, o la gran mayoría de la gente que va a misa, que reza el rosario, que es, incluso que es, digamos, externamente bastante piadosa, pero cuando la iglesia tiene que hablar de anticoncepción o de cualquier, o como dice el nefasto James Martin, este sacerdote totalmente apóstata de Estados Unidos, que es uno de los principales impulsores de la agenda de género en la iglesia, dentro de la iglesia. Dice los asuntos de los asuntos de la cintura para abajo, algo así, que decía. También lo decía algún otro obispo, si no mal recuerdo mal, como que todos esos, bueno, creo que Francisco tuvo una expresión más o menos similar, digamos. Pero bueno, habría que buscarla y no esté el dos. Como que bueno, en definitiva, ahí está, me acordé, el Barron, el obispo auxiliar de Los Ángeles, Barron, que también es un hereje, digamos, es un hereje confeso, porque si bien eso no sería exactamente, digamos, porque él no ha sido tan explícito, pero sí ha sido muy explícito en sostener la herejía por la cual está condenado Orígenes, digamos, por eso no tenemos un San Orígenes, que después, que más allá de eso, es un autor cristiano muy importante, como podrías llamar, incluso mucho más que C.S. Lewis, que también fue un autor cristiano, pero que no llegó a ser católico y que por tanto, bueno, un hereje. Y la herejía de Orígenes fue justamente el universalismo, de pensar y de sostener de que en definitiva todo el mundo se va al cielo, que en definitiva el infierno, como el obispo Barron dice, bueno, tenemos una razonable expectativa de que no hay nadie en el infierno, o de que todos se van a ir del infierno. Lo cual, no, digamos, arrancando porque Cristo mismo dijo que la mayoría se condena, con lo cual no es solamente, no hay ninguna razonable expectativa de lo contrario, porque Cristo fue muy explícito en eso, y todo el magisterio de la iglesia, y todos los santos, y todos los místicos, y la Virgen de Fátima, mostrándole a los pastores la infinita cantidad de almas que todos los días mueren, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que ese es, lamentablemente, tenemos que saberlo para saber dónde estamos. Ese es el católico promedio, y eso es lo que representaba él. Me parece muy importante lo que estás levantando sobre básicamente lo que es la tolerancia a la heterodoxia o la profesión de la heterodoxia dentro de los católicos, entre comillas, practicantes y dentro de la misma jerarquía eclesiástica hasta sus más altas posiciones. Antes de hablar de este tema en más profundidad, te propongo si rezamos como para ponernos en presencia de Dios. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenet regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitores nostros. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Ahora digámosle a la audiencia por qué hicimos este truco astutísimo de rezar ahora y no al principio. Notamos que hay una significante proporción de gente que deja de vernos cuando rezamos, lo cual es una muy mala señal, estos herejes. Lamentablemente, evidentemente tenemos un público herético, maligno,
Qué terrible. Bueno. Así que esperemos haberlos engañado a todos, porque es lo que debemos hacer, digamos, ser inocentes como palomas, pero astutos como serpientes. Así que los hemos engañado vilmente y ahora esperemos que haya más gente que ahora haya entrado pensando que no había oración al principio. Esto no deja de ser un canal y un programa asquerosamente cristiano, católico y reconquistador. Por supuesto, sí. Retrógrado y patriarcal. Patriarcal. Bueno, Heteronormativo y todas esas cosas. heteronormativo. Me encanta esa palabra. Me encanta el Heteronormativo es muy concepto. bueno. Sí, Me encanta el concepto que alude. Bueno, hablando de la herejía dentro de la estructura de la iglesia y dentro de la situación de sentirnos bien y decir, y ablandar las ideas y abandonar la claridad de ideas, introducir esta confusión. ¿Qué pasa? Yo lo que veo es esta tendencia de alejarse de un dogma claro, introducir la confusión, con la idea de que en la confusión podés pescar más gente, podés acomodarte, podés ser acomodaticio, podés amalgamarte a el mundo moderno. Ahora, lo que pasa es que eso no tiene sentido porque la cosa a la que te estás amalgamando cambia todo el tiempo. Las modas cambian todo el tiempo. Entonces, finalmente, de tu identidad neta y definida, le empezás a borronear cosas hasta que terminás siendo la nada misma. Y la nada misma al punto de la desaparición, cosa que ya sabemos que esta estrategia no sirve. Incluso si pensáramos que la iglesia es un club y queremos maximizar la cantidad de afiliados, podemos ver otras iglesias que tomaron esta estrategia, ¿no es cierto? Podemos verlo en las iglesias anglicanas o las iglesias luteranas nórdicas, donde vos entrás, yo estuve en los países nórdicos hará un año y medio. Vos entrás a las catedrales o a las iglesias de cualquier país nórdico y está, por un lado, la crucifixión, por otro está la banderita LGBT y en otro lado hay un rincón donde te hablan del medio ambiente y otro donde gente habitualmente canta en el coro y hacen coro espectacular, el coro de 50 voces. Y también tenés ayuda a los pobres y dan comida. Entonces, hay una actividad para cada uno. Está un poquito para todos y mucho para nadie. Todos tienen un pedacito. Y eso lleva a una disolución total. Ahí lo ves como la gente ya no va más a las iglesias esas. O sea, están completamente vacías. En Inglaterra, yo no sé, estaban cabeza a cabeza ahora la asistencia dominical a la misa anglicana y a la misa católica. Estamos hablando de algo que hace 100 años era imposible, casi que no existía el catolicismo, y ahora, de repente, en Inglaterra están cabeza a cabeza. Y digamos también que por la absoluta destrucción de la iglesia anglicana, ¿no? Es que, o sea, exactamente, bueno, pero es esa destrucción que sucedió gracias a tener esta misma estrategia que ahora está teniendo gente como Barron, que no quieren ver que eso ya fracasó. Y así como ya fracasó una vez, lo más probable es que vuelva a fracasar. Y en realidad lo estamos viendo en la misma Iglesia Católica, desde todas las iglesias que más intentaron amalgamarse al mundo moderno, destrozando su arquitectura tradicional, afeándolas lo más posible a las iglesias, arrancando todo lo que sean pinturas, todo lo que sean esculturas, prohibiendo toda la música clásica. Hay muchas iglesias donde no está permitido hacer música que no sea con guitarra, etc. Esas son justamente las que más han caído en el vacío, en la nada y en la ausencia de feligreses, básicamente. De modo que esta iglesia así destrozada, y más que destrozada, falsificada, es la que ahora se alía al poder político. Van mano a mano. Y están teniendo en vivo y en directo esta especie de matrimonio en el país más importante, que son los Estados Unidos. Lo cual vos decís que induce el escándalo y a mí me resulta inquietante también por ese paralelismo a
las situaciones extremas que Cristo mismo nos había advertido de cuando, bueno, la jerarquía fornique con los reyes de la tierra, básicamente, que es esto, es imagen de esto. No es la primera vez en la historia que pasa y ya fracasó, ya trajo malos resultados y lo más probable es que los vuelva a traer. Pero realmente el nivel y la proporción de poder y de influencia que tiene un país como Estados Unidos hoy no se compara con lo que tenía un país previo a el mundo moderno, o sea, la época moderna. Sí, claramente eso debemos tenerlo muy en cuenta. Digamos, y se juntan aquí tenemos que tener muchas cosas. Primero, a ver, si en Estados Unidos siempre ha tenido, al menos en sus declaraciones, muy debe ser uno de los pocos países que sigue teniendo en su moneda oficial la palabra Dios, al menos, digamos. Sigue estando en los dólares la palabra Dios, lo cual, bueno, es más que lo que podemos decir del 99,9% de todos los países, lo cual, digamos, no dice mucho, digamos, porque, bueno, sabemos la agenda que está impulsando Estados Unidos y que, de hecho, la agenda que da inicio a Estados Unidos. También, de eso también hay que decirlo, y también está en el billete del dólar. Pero sin entrar en mucho en eso, tenemos que tener en cuenta que Biden es el segundo católico, bautizado católico de la historia de Estados Unidos. Y acá hagamos una breve digresión catequística. Cualquier bautizado bajo la fórmula trinitaria de la iglesia es un hijo de la iglesia, no hay otro bautismo más que ese. Si alguien bautiza con otra cosa, bueno, eso no es un bautismo. Con lo cual, digamos, también podríamos decir que si bien Kennedy y Biden fueron los únicos católicos que ocuparon la presidencia de Estados Unidos, lo más probable es que muchos otros de los presidentes cristianos de Estados Unidos hayan sido bautizados con la fórmula de siempre, que es la que sigue manteniendo Lutero, que es la que sigue manteniendo un montón de otras sectas cristianas. Lo más probable es que también sería correcto decir que fueron también católicos, digamos, porque no queda otra cosa, digamos, estás bautizado con el único bautismo, sos parte de la única iglesia. Que después hayas apostatado, o no hayas sido criado en ella, o no hayas sido destruido, o hayas abandonado, ese es otro problema. Pero bueno, sí podemos distinguir a Biden y a Kennedy de que, digamos, pretendían profesar su fe. Con el agregado de que, y la diferencia y esto es importante, digamos, con el agregado y la diferencia entre Kennedy y Biden, Kennedy muy famosamente dijo que él no iba a imponer su fe sobre los asuntos políticos de Estados Unidos, y Biden muy famosamente reivindica su fe como parte de la agenda de la política de Estados Unidos y del mundo y de su presidencia en particular. Lo cual, esto me parece que es el gran cambio que estamos viendo. Y no es un cambio político. El cambio no está en Biden o en Kennedy, sino está en Roma. El problema es que en la época de Kennedy, no recuerdo quién era por ahí vos recordás, digamos, no recuerdo quién era el pontífice. No recuerdo. Pero digamos, ciertamente era, o muy probablemente haya sido, no recordamos acá quién fue exactamente, pero muy probablemente haya sido un pontífice, un occupante de Roma, o lo que sea, digamos, que era, o por lo menos tenía la semblanza, digamos, o al menos externamente era
lo que se podía identificar como un pontífice católico, en su doctrina, en sus dichos, en sus acciones, lo cual hoy no vemos de parte de Bergoglio. La verdad es que es absolutamente irreconocible las características que se podrían esperar de un pontífice en Bergoglio. Eso, en todo lo que dice, en todo lo que hace, en los eventos que convoca, en los eventos que organiza, en las reuniones en las que participa y en las iniciativas en las que suma su sello papal digamos, y la autoridad o la pretendida autoridad moral del Estado Vaticano. Entonces, y acá obviamente siempre teniendo en cuenta y haciendo la distinción muy importante de que no estamos hablando de la iglesia, la esposa de Cristo, etcétera, etcétera, sino digamos del elemento humano, y sin tampoco entrar en las infinitas distinciones o infinitas discusiones que podríamos hacer respecto de, bueno, el pontificado y qué tan pontífice es o no es, y desde cuándo no lo ha sido, no. Sin entrar en nada de eso, lo único que podemos decir, y eso queda patente a cualquiera que adhiera a cualquiera de estas alternativas y de las que pudiera haber, incluso cualquiera que se reconozca como católico como Biden, digamos, en el sentido muy, 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 muy laxo de Biden, tiene que admitir, y así lo admite también Bergoglio, que él es una novedad en el sentido doctrinal, en el sentido magisterial, en el sentido de gobierno, no es lo mismo. Entonces, acá vemos que no es solamente esta nueva propuesta política de Biden, que de nuevo no tiene mucho, digamos, realmente lo que vemos es que tras Trump, después de Trump, sí es nueva en el sentido relativo, y en un sentido tan relativo, porque tampoco Trump fue lo que podría haber sido. Pero Trump sí fue, de alguna manera, un detente en el avance de una agenda que era muy clara, muy consistente, desde los 60, 70, recordemos lo que habíamos dicho en los programas que hablamos sobre control de la población, del informe de Kissinger, digamos, esa agenda, que básicamente es el orden post-guerra mundial, es el mundo sin reyes, sin reyes católicos. La Segunda Guerra terminó con... A ver, ¿fue la primera o la Segunda Guerra? No recuerdo que la que... La primera terminó con la mayoría de los reinos, aunque en la segunda terminó el Reino de Italia, por ejemplo. Bueno, pero el Reino de Italia... Sí, pero fue la Primera Guerra Mundial, sí, cuando terminó la Primera Guerra Mundial ya no existía el zar de Rusia, prácticamente dejó de existir el Imperio Austrohúngaro, el Kaiser en Alemania. Fue un golpe bastante fuerte al concepto de monarquía. Pero bueno, es como vos decís también. Y recordemos que, digamos, también, digamos, según qué historiador uno siga, pero entre la Primera y la Segunda Guerra fue más o menos un continuo, donde de alguna manera que es lo que estamos viendo hoy, se reformó el mundo. Y se reformó el mundo, y no solamente en gobiernos y tipo de gobierno, en las monarquías, en imposición global de la democracia, sino cosas mucho más fundamentales, como por ejemplo la masiva inclusión de la mujer en el mercado de trabajo, cosa que no existía. Y empezó a existir, entre otras cosas, por el esfuerzo de la guerra. Los hombres iban al frente, las mujeres iban a las fábricas, y ellos se quedaron en las fábricas y no volvieron. Y eso fue tal vez el golpe más duro a la familia
de los últimos 100 años, podríamos decir, probablemente más. Entonces, ese nuevo orden posbélico del siglo, de principios del siglo, de principios y mediados del siglo XX, ha sido continuado en la agenda que siguió de los 60, los 70, la agenda de control de la población, la agenda de el descubrimiento de la píldora anticonceptiva, el aborto masivo, la agenda ecologista, que se impone fuertemente este neomalthusianismo de Ehrlich, que publica en los 70 La bomba de la población, y que básicamente es el libro de cabecera que ha venido dictando intelectualmente el rumbo de este ecologismo Greenpeace hippie, que ahora también que ahora ha infiltrado el Vaticano con incluso se le ha dedicado una encíclica papal, o una pretendida encíclica papal, al tema de la ecología, bueno, cosas demenciales. Pero vemos estas dos cosas, digamos, el plano político y el plano, como vos decías, digamos, la fornicación entre la iglesia, o el elemento humano de la iglesia, y los reyes, los poderes del mundo. Y digamos una cosa, que lamentablemente hay que decir, muy lamentablemente hay que decir, la iglesia siempre tuvo claro que el mundo era uno de sus enemigos. La iglesia, el mundo, el demonio y la carne. La iglesia siempre tuvo claro que el mundo era uno de sus enemigos, hasta que Juan 23 dice que hay que invitar al mundo y que hay que abrir las puertas a no sé qué cosas. Lo cual es increíble que haya salido eso de la boca de un prelado, mucho más de su importancia. Pero fue así. Y estamos viendo esas consecuencias. Sí, a ver, son esos dos elementos, el abrirle las puertas al mundo y después adaptarse a él y mezclarse junto a él. Acá en la Argentina, por ejemplo, la iglesia siempre fue netamente opositora a los gobiernos en general, en la mayor, si lo vemos en el balance, la iglesia siempre hizo más oposición que apoyo a los gobiernos, empezando por la limitadísima oposición que tuvo, por ejemplo, Julio Argentino Roca, vino principalmente por el lado de la iglesia, de los católicos. También hubo oposición de la iglesia contra Perón, contra, bueno, bastantes de los presidentes intermedios. Entonces, bueno, son estas dos novedades. La iglesia mundanizándose y la iglesia uniéndose al poder político. Acá también hay que ver, ¿no es cierto? Hablamos de como Kennedy decía que no iba a dejar que el Papa lo controle a control remoto, ¿no es cierto? Porque es parte de la acusación que le hacía su candidato opositor de que siendo él católico, él obedecía a un jefe de Estado externo, jefe de Estado que residía en el Vaticano, ¿no es cierto? Que recordemos, es la crítica clásica desde Lutero a todos los monarcas, digamos, el papismo, Sí. la típica crítica de papista anglicana, de la esfera anglosajona, a todos los monarcas católicos, o los defensores a los católicos en general, ¿no? Es que la concepción de papista al católico inglés de principios de la Reforma Anglicana, etc.
Es que ahí me parece hubo dos periodos. Hubo un periodo cuando arrancó la reforma anglicana, donde como era indefendible, era indefendible la reforma. Era, digamos, el rey está caliente con otra mina, entonces nos cambiamos de religión. Eh, entonces era una cuestión de lealtad al rey. Y Claro, justamente el problema con Santo Tomás Moro era su ausencia justamente de lealtad al rey. Y quien no era leal al rey era porque era leal al papa. Ahora, ¿qué pasa? Eso después también tuvo un recrudecimiento a inicios y mediados de 1800, donde muchos predicadores anglicanos sacaban panfletos violentísimos contra la Iglesia Católica, haciendo toda clase de acusaciones infundadas, que no tienen ni pies ni cabeza. Pero obviamente, siendo en una época pre-internet, difundir un panfleto quizá no deshonesto, pero efectivo, era claramente efectivo. En ese momento donde había empezado a haber más. a mí me parece que se cortó. Hola. Católico es obedecer a los mandatos del Papa. Y recuerdo, ya no tengo acá el link, pero después lo voy a subir, un panfleto donde explicaban qué es el catolicismo y decían que a partir de tu primera comunión pasabas a tener dos ciudadanías. Y acusaban a los católicos de tener dos ciudadanías, una de tu país original y otra del Estado Vaticano. Cosa ridícula, pero digamos, si yo soy un predicador medio deshonesto que quiero, no sé, hacer que la gente no se me vaya a la Iglesia Católica, una de las cosas que puedo hacer para mentir es tirar eso, ¿no es cierto? Bueno, en realidad Entonces, hoy si alguien me dijera eso, probablemente tendríamos más conversos al catolicismo, digamos, siempre viene bien un segundo pasaporte. claro. Pero es verdad que la novedad de Biden es esto de reivindicar, como vos decís, su fe como un distintivo, una especie de cosa positiva que lo diferencia del resto de los demás demócratas. Posiblemente es también una de las cosas que lo hace estar en el centro y ser una especie de persona razonable, no estilo Bernie Sanders. Porque, ¿qué pasa? También pensemos esto. Qué mal. O sea, si yo fuera un demócrata, ¿no? Uno puede estar muy enojado con que haya ganado Trump, pero algo que decía Jordan Peterson, que lo escuché el otro día, mientras hablaba con otro demócrata bastante inteligente, es, bueno, pero aprovechemos para pensar qué cosas tuvimos que haber hecho tan mal, decía él, como para que una persona como Trump fuera vista como alternativa viable. Porque claro, eso es lo que tiene que pensar el demócrata. Es, claramente, con una persona estilo Hillary Clinton, estaban expulsando a gente que con una persona estilo Biden, bien vestida, que por lo menos no pide eliminar la policía, eh, tuvieron esa chance y esa viveza de poner a una persona así, del medio, una persona, digamos, sin ninguna un castrado, ¿no? Sin ninguna convicción fuerte. Es una persona un bonito, tranquilo, pero claramente era el candidato necesario en el momento necesario. Ahora, lo que a mí me queda como inquietud es también si no puede pasar al revés. Quizá en una de esas, y como los caminos de Dios son misteriosos, ¿no? Si rezamos mucho, en una de esas Biden se convierte. Y si Biden llegase a convertirse, porque está viejo, vaya uno a saber por qué, porque tiene miedo al infierno, o por alguna razón, en una de esas hasta podrías ser, o está llamado a ser, eso sin duda, está llamado, siendo que es católico, está llamado a ejercer el poder católicamente. Cosa que, bueno, difícilmente haga, pero bueno, rezar no cuesta nada para que algún día tenga chance. Me conmueve tu esperanza y tu fe, digamos. La verdad es que Soy un optimista nato. sí, sí, sí. Pero entre otras cosas, digamos, porque me parece que Biden ya, digamos, creo que el juicio de Biden ya está fijado en la medida en que Biden ya no está, digamos, Biden se fue hace rato. Biden realmente es increíble, digamos, los manifiestos signos de senilidad que da. Con lo cual,
lamentablemente eso pone en peligro su propia salvación en la medida en que ya su capacidad de arrepentirse, incluso de recordar mínimamente y arrepentirse de sus pecados está muy, lamentablemente, muy limitada. Y eso también, vamos, haciendo un punto general, digamos, ¿no? Es una cosa por la cual a veces estaría bueno tenerlo en cuenta para pedirlo, de tener la capacidad de no perder la capacidad de arrepentirnos antes de tiempo, ¿no? De ser capaces de por lo menos tener esa última opción, digamos, que Biden difícilmente tenga. Pero bueno, esperemos que sí. Esperemos que sí. Digamos una vez más, esperemos que sí, como Biden. Sí, a ver, ese es un tema, porque es lo que decíamos la otra vez, uno muere como vive. Y Biden vivió siempre en la tibieza, en quedar bien con todos. El tema es ahora si quedó bien con Dios. Porque si Dios exige una vida heroica, ¿no? Y no exige una vida de buenito, tranquilito. Entonces, está bien, es presidente. Esperemos creo que todavía tiene alguna luz, tiene una luz digamos, de conocer el aquí y ahora. Si bien también a veces se le escapan un poco las cosas, está bien, no tendrá todos los patitos en fila, pero no es que está completamente gaga. Ahora, el problema es, está bien, está más limitado que antes, seguro, y obviamente también eso lo habilita a ser dominado, controlado y llevado de las narices, y que cosas pasen a sus espaldas, estilo, no sé, de la Rúa. Esa es otra cosa interesante. Igual convengamos que no se puede decir que realmente la agenda que lleve a cabo el gobierno de Biden sea a espaldas de Biden. No, Biden a espaldas no. Siempre digamos, promocionado, defendido, todo lo que dice que va a defender y promocionar. En ese sentido, digamos, Biden al menos no es deshonesto en ese sentido. No prometió acabar con el aborto, no prometió poner a Estados Unidos en el centro de los intereses de los, poner a los norteamericanos en el centro del interés de la política norteamericana. No, él no prometió nada de eso. Y obviamente va a cumplir lo que sí prometió, que es más aborto, más control de la población, más agenda mundial en Estados Unidos, puertas adentro y puertas afuera. Realmente, y acá es donde creo que tenemos que ponernos serios y en el sentido de que Biden va a ser un problema para todo el mundo. Incluso, y como muchos también especulan, digamos, al margen de su capacidad actual de conducir o no, Biden es el presidente más viejo que haya llegado a la presidencia de Estados Unidos. Esto es un hecho biológicamente demostrable y digamos, la probabilidad de que termine su mandato es baja, es objetivamente baja. Entonces, ahí también tenemos que pensar quién es su sucesor, y su sucesor es posiblemente peor que Biden mismo. Harris ha sido un personaje que yo creo que tiene muchísimas analogías, tanto en lo personal como en lo político, con nuestra vernácula CFK, y realmente puede ser incluso peor. Independientemente de eso, que ya es una especulación, aunque muy razonable, la política va a seguir siendo exactamente la misma. Tal vez con Harris tengamos un poco más rápido, pero la dirección es la misma, y esa dirección va a ser un problema
para todo el mundo. Y creo que el principal problema para todo el mundo va a ser justamente la reinstitución creo que hay dos problemas y están relacionados, por lo que veníamos diciendo. La posible, o tres, y de vuelta están relacionados. La posible vuelta de Estados Unidos al Pacto de París, la posible vuelta de Estados Unidos al Pacto Transatlántico, Transpacífico, perdón, y la posible vuelta de Estados Unidos o salida, la salida de Estados Unidos del Pacto de México contra el aborto, o sea, a favor del aborto. Entonces, ahí Estados Unidos estaría entrando y siendo uno de los principales agentes de la agenda pro aborto, con el tema de México, pro cambio climático, con el de París, y pro globalismo, digamos, por decir una palabra que los nacionalistas, una frase que los nacionalistas le encanta mucho, que es digamos, pro finanzas internacionales, pro universalismo, pro globalismo, apátrida, etcétera, etcétera, de que es la agenda del acuerdo transpacífico, que pone Estados Unidos bajo, o no sé si bajo, digamos, pero pone a Estados Unidos en la agenda sobre todo el tema transpacífico, pone a Estados Unidos en una situación de inusitada y muy extraña relación con China, porque ahí va a ser raro quién es el país dominante en ese sector, en ese pacto. Y obviamente China es uno de su principal impulsor, porque obviamente básicamente tiene que ver con la estrategia china comercial, militar, digamos, de amalgamiento de los poderes blandos, como ellos denominan, con intenciones militares, los poderes blandos políticos, económicos, tecnológicos. Y esto no es una conspiración, esto no es, bueno, lo dijo no sé quién en un blog por ahí, sino que es un plan, es un libro, está publicado, un general chino publicó un libro hablando de la estrategia china, utilizando todos estos poderes blandos, basándose en la base de que China, digamos, en ese momento, creo que el libro fue publicado, no sé si en el 2010 o cerca del 2000 o cerca del 2010. Creo que el 2000. Es un libro que tiene unos 20 años, algo así, y en ese momento China, digamos, sí, era una potencia que estaba creciendo, etcétera, etcétera, pero digamos, no tenía ninguna capacidad real de ser una potencia militar a la par de las verdaderas potencias militares, Rusia, Estados Unidos. Era una potencia militar de segunda clase. Entonces, en ese contexto de potencia militar de segunda clase, ¿cómo podía llegar a, digamos, influir o poner inclinar la cancha a su favor frente a las potencias militares de primera clase? Entonces, ahí viene toda esta estrategia y desarrolla este general, que obviamente, cuyo nombre me resulta impronunciable, todas estas estrategias de poder blando que estamos viendo hoy. Estamos viendo hoy desde todo lo que tiene que ver con la infiltración china en todos los órdenes del establishment norteamericano, la academia, el periodismo, la industria tecnológica, la industria del entretenimiento. Recordemos, veamos esto. Estados Unidos, entre otras cosas, por todas las cuarentenas autoinfligidas, etcétera, etcétera. Pero Estados Unidos perdió
dejó de ser el principal mercado de cine en 2020. Igual lo iba, digamos, la tendencia era que lo iba a perder en pocos años. ¿No? Pero hoy el principal mercado del cine es China. Hoy el principal, con lo cual, y ya venían sucediendo años antes, que Disney quería entrar en China, que etcétera, etcétera. Muchos estudios muy grandes, una casa productora relativamente grande, como es Legendary, alguno no será porque ha hecho algunas películas más o menos importantes, coprodujo algunas del universo de DC y de Batman y etcétera, etcétera. Bueno, fue comprada por un fondo chino, hoy es una productora china. Notarán los que van al cine que cada vez hay más películas donde además del logo de Sony, que es japonesa, ¿no? Y Warner Brothers o Disney, también aparece el logo de Alibaba, que es una empresa de Internet china, la empresa de Internet china más grande de China. Entonces, todo esto es parte de un plan estratégico chino, muy en línea también con el contexto del plan mundial, en el que, bueno, obviamente no todos los actores son lo mismo, no todos quieren, no todos están de acuerdo entre ellos, pero todos más o menos quieren lo mismo. Podemos mencionar el Foro Económico de Davos, en el que igual ahora se hizo virtualmente, ahora hace poquitos días, y participó virtualmente el premier chino, y en el cual él mismo decía que su discurso era que era hora de abandonar los prejuicios ideológicos, como si alguien los tuviera, ya, pero bueno, y que debíamos integrarnos para solucionar los problemas globales. Entonces, Foro Económico de Davos, China, por otro lado, toda la farmacia de los laboratorios globales, todos están en la misma línea, claramente, no son lo mismo, cada uno tiene sus propios intereses sectoriales, etc. Pero tenemos que tener claro eso. Y en este contexto, Biden es un idiota útil. No vamos a pensar de que es el gran conspirador o el malo de la película que se esconde detrás de su sillón. No es el malo James Bond. Pero sí juega un papel importante y creo que estos tres temas, el Pacto Transpacífico, México y París, son un poco los ejes que van a impactar en el mundo de la nueva política exterior norteamericana. Sí, coincido plenamente con lo que decís. Hay un tema ahí con China que creo que no termina de estar claro en la mente de la mayoría de las personas en cómo puede ser que China crezca tanto. Y va de la mano con lo que vos decís, es un planeamiento de largo plazo, es una fijación obsesiva con la meta, y es una ausencia de cambios de rumbo abruptos, como podrían tener otros países. Porque claro, donde hay una estructura jerárquica y organizada y tiránica, obviamente que es más eficiente para llegar a algunos objetivos materiales, a costa de otras cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el bienestar de su población, etc. Es impresionante cómo ya Biden firmó una orden de que está prohibido decir que el coronavirus es un virus chino. Ya arrancaron así, ¿no es cierto? Entonces, es como vos decís, todo tiene su relación, no hay que pensar que Biden es, qué sé yo, el malo de la película, ni que es el líder de una conspiración internacional mundial. Sí sepamos que, digamos, los ejes de poder no territorial, los ejes de poder, los poderes que no están atados a una tierra y tampoco a su población, los poderes nómades, muy ligados al capital, al poder del oro,
por así decir, ideológicamente, digamos, figurativamente hablando, esos poderes, lo único que les interesa es su propia conservación. Y irán moviéndose de lugar en lugar como un cáncer, y en este momento se están moviendo a China, y están abandonando Occidente. Y para eso necesitan una subordinación, como antes todo tenía una subordinación a los centros de poder de Occidente, Nueva York, Londres, ahora va a haber un intento de llevar la subordinación a los centros de poder de Oriente. Eso me parece que es inevitable. Tarde o temprano iba a pasar, tarde o temprano se iba a secar el Éufrates para que el rey de Asia domine. Pero lo vemos pasar en cámara lenta y no sabemos si es una premonición, una recurrencia o, como dicen también, que se repita como farsa. Pero lo vemos venir. Y claramente que está este movimiento en ciernes, está todo lo del Acuerdo del Pacífico, está este tigre alzándose en Asia por encima de los demás. Y bueno, veremos entonces qué nos depara el futuro, pero yo voy a permitirme seguir siendo optimista y rezar por la conversión de Biden y su perseverancia final. Parece muy bien. Es lo que como católicos estamos llamados a hacer, a esperar contra toda esperanza. Así que, bien, coincide con eso. Bueno, ¿querés que cerremos con un Ave María? Cerramos con una Ave María. Ya hemos engañado a los que podíamos engañar con rezando más tarde, así que ahora ya. Bueno. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y bueno, con eso, próxima. invitar a todos a continuar rezando el rosario todos los días. El que no lo reza está fuera del equipo, evidentemente. Y hasta la próxima. Adiós.